El día de hoy vamos a tener la última enseñanza de nuestra serie, los caminos y los pensamientos de papá. Y la verdad, hermanos, yo deseo que esta serie nos haya dejado enseñanza, hayamos aprendido algo. Pero ¿sabes una cosa? Deseo de todo corazón que el aprendizaje de esto no sea intelectual, sino que recorra la distancia más corta y más larga al mismo tiempo, que es la distancia que ocupa de la mente al corazón. Estos 30 o 40 centímetros es la distancia más larga y desastrosa para el ser humano. Que el conocimiento se vuelva convicción. Entonces yo deseo que esta serie que hemos hablado, la verdad está tan enriquecida en verdades de la palabra de Dios, que si tú y yo las tomáramos, nos metiéramos con el Señor y le dijéramos a Dios: Padre, haz que esta palabra se vuelva una verdad y una realidad en mí, nuestra vida cambiaría. Pero ¿sabes qué, hermano? Ya basta de vivir un cristianismo en el que no le damos valor a las cosas de Dios. Vivimos en la superficie, vivimos periféricos de cómo Dios desea llevarnos, de cómo Él quiere transformarnos. Los invito para que tomemos muy a pecho todo lo que Papá Dios nos está dando. Y espero que con esta enseñanza hayamos realmente aprendido y que la pongamos en práctica. El día de hoy vamos a ver una enseñanza que se titula Los caminos y los pensamientos de papá. Nos enseñan que hemos sido restaurados y reconectados con Dios. Aquí tengo a un restaurador de un cuadro, del marco de un cuadro. Y acá tengo un foco que está en vísperas de enchufarse, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, los caminos y los pensamientos de papá nos enseñan que hemos sido restaurados y reconectados con Dios. Y como siempre, les traigo solo 3 puntos para tomar una guía de estudio de nuestro tema. Y esos 3 puntos importantes que vamos a analizar son los siguientes. El primero, ¿en qué momento nos caímos y nos desconectamos de Dios? Para decir que nos enseñan que hemos sido restaurados y reconectados con Dios, pues bueno, entendamos cuándo nos caímos o nos desconectamos, ¿no? El segundo punto, la desconexión de Dios es algo literal. Y punto 3, ¿qué ha hecho Cristo por nosotros? Punto número 1, ¿en qué momento nos caímos y nos desconectamos de Dios? Miren, hermanos, para hablar de ser restaurados y reconectados, entendamos primero ¿cómo sucedió? ¿En qué momento nos caímos de la presencia de Dios? ¿En qué momento nos desconectamos? Y todo esto, para poderlo entender, se remonta al inicio de la creación. Allí es donde sucedió. Y vamos a leer este pasaje. Génesis 3:1 en adelante. Dice, la serpiente era más astuta. Era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Recuerden una cosa. No es literalmente la serpiente. La serpiente no es el diablo, sino que a través de ella, el diablo usó la serpiente. ¿Sí me explico? Pero para ti, para mí, nos ha quedado como un símbolo la serpiente. Pero aquí en este momento, Dios está dejándonos en las Escrituras el evento, cómo sucedió. Entonces, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? La mujer contestó, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y entonces, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. O sea, fíjate bien lo que hizo el diablo, la persuadió.
La persuasión y el engaño son las herramientas que usa el diablo. Y en la persuasión está el punto de que te suelto información astuta, te suelto información para que te sacuda y te suelto tantito más y te digo otras cosas y te hago al ratito que te marees y te pierdes de tu rumbo y obtengo lo que quiero de ti. Esa es la persuasión. Y la persuasión está llena de astucia, y la astucia no es otra cosa más que inteligencia perversa. Entonces, la mujer quedó convencida, y entonces volvió a ver el fruto y lo vio distinto. Ya lo vio diferente, porque le metieron un montón de cosas en la cabeza. Como sucedería si te dicen, ya te diste cuenta, tu marido te es infiel. ¡Ay, Dios mío! La persuasión te vuela los sesos. Entonces, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría el fruto que Dios le dijo, no lo comas. Pero ahora le pareció diferente porque la persuadieron. ¿Sí? Y entonces dice, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. ¡Ay! No me había dado cuenta que estaba desnudo. No se habían visto desnudos. O cuando menos no habían sentido esto que hoy sintieron por verse como habían andado quién sabe cuánto tiempo. Mira, es muy interesante esta lectura, ¿verdad? Y es un evento, es un momento muy especial que tiene mucha trascendencia para la condición del ser humano. Adán y Eva disfrutaban de una relación muy estrecha con Dios allí en Edén. Eran sensibles al Espíritu de Dios en todo momento y experimentaban su amor y su aceptación plena mientras ellos se mantuvieron sujetos y obedientes a la indicación que Dios dio. Mientras ellos estaban haciendo lo que Dios había pedido, ellos estaban en plena relación y en plena dependencia de Dios. Estaban plenamente conscientes de Él. Veían a Dios, aunque era espíritu, veían cuando Dios llegaba al huerto y salían a su encuentro, se regocijaban con Él, dialogaban, amistaban, se la pasaban súper bien con Él. Pero en esta ocasión, por haber oído una voz que no era la voz de Dios, su corazón cambió. Y fueron impulsados a desobedecer. Y desobedecieron, comieron y ¡pum! Vales, se les abrieron los ojos para ver lo que no habían visto antes. Entonces, los cambios que ellos sufrieron en su relación con Dios como consecuencia de la desobediencia, fíjate bien lo que pasó. Primero, adquirieron una moral que no venía de Dios. Segundo, sus ojos se abrieron para ver lo que no veían antes. Ellos no habían visto que estaban desnudos. A ellos no les había generado ningún malestar, ninguna incomodidad estar desnudos. Pero ahora, como adquirieron una moral que no venía de Dios, ahora sí se dieron cuenta que estaban desnudos. Y les dio vergüenza. Otra cosa que sucedió es que sintieron miedo a acercarse a Dios. Dios vino y ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. ¿Por qué razón? Porque les dio miedo. ¿Cuántas veces Papá Dios se había acercado a ellos y ellos salían a su encuentro libremente? Le abrían los brazos como el niño abre los brazos y grita cuando llega papá o mamá que llega a la casa. Papá, mamá, y corriendo y se lanza en sus brazos. Hoy no hicieron lo mismo. Hoy dijeron, ahí anda Dios y córrele. Otra cosa que pasó es que como consecuencia de esa condición, Dios los alejó físicamente
de Él. Ay, qué malo Dios, ¿verdad? Los expulsó. Qué malo Dios, ¿verdad? A veces eso no lo entendemos, pero no fue por desamor que Dios los alejó de su presencia. Fue precisamente por amor. Y espero que Dios nos lo revele. Pero te digo lo siguiente, como el estado del ser humano era diferente, tenía una moral distinta, sus ojos habían sido abiertos, ahora tenía un discernimiento entre lo bueno y lo malo, y decía, estoy desnudo, no puede ser algo bueno. Entonces sintieron vergüenza y les dio miedo Dios. Y Dios dijo, este estado no es el estado de lo que yo creé en ellos. Y si los dejo en Edén, continuarán comiendo del árbol de la vida y permanecerán en un estado separado espiritualmente de mí, muertos espiritualmente y en muerte. Y eso será eterno para ellos si se quedan comiendo del árbol de la vida. Entonces, por amor a ellos, mejor los echo fuera y después voy y los rescato. Ese fue el plan de Dios y lo hizo por amor. Y otra cosa que sucedió es que la muerte física les llegó muchos años después. ¿Cuántos años vivió Adán? Como 950. Entonces, la muerte física le llegó muchos años después. Antes de haber comido, no hubiera muerto nunca Adán. Era eterno. Pero una vez que comió, salió de la presencia de Dios, del Edén, y ahora sí, 950 años después, murió físicamente. Entonces sí se cumplió lo que Dios había dicho. Y haber sido alejado del Edén, fue separado de la presencia de Dios, estaba desconectado de Dios. Todos estos cambios que ellos sintieron, desde el mismo instante de su desobediencia, desde entonces el pecado en ellos ha venido aumentando y ha venido manifestándose de muchas maneras y aún continúa dando a luz a nuevas y a cada vez peores formas de pecado. Así pues, el pecado del hombre lo ha llevado a distorsionarse y a deteriorarse tanto que el día de hoy tú y yo vivimos en un mundo de maldad y lleno de cosas que cada vez está peor. Es el resultado de la desobediencia. Por su desobediencia, entonces, el hombre alteró su estado espiritual, su condición espiritual y también su condición física. Esto es lo que teológicamente tú y yo conocemos como la naturaleza caída del hombre. Esa condición, ese asiento del mal en el hombre. Es lo que yo te he hablado en domingos pasados acerca del sarc. El sarc es la naturaleza pecaminosa en el hombre. El que tenga capacidad de discernir en cierta medida entre lo bueno y lo malo, le permite al hombre por sí mismo tomar decisiones sin consultar a Dios. Entonces, la desobediencia provocó que el hombre fuera separado de Dios y teológicamente eso es lo que en la Biblia tú y yo entendemos como el hombre carnal. Es la naturaleza caída, es la naturaleza irregenerada del ser humano. ¿Estás conmigo? No te estoy confundiendo. Muy bien, y entonces como consecuencia de esto, el hombre está espiritualmente muerto. Porque separación de Dios, hay un término que se utiliza para esa expresión, separación de Dios, y es muerte espiritual. Entonces la pregunta de nuestro primer punto, ¿en qué momento el hombre se desconectó de Dios? ¿En qué momento el hombre cayó de la presencia de Dios? En el momento de la desobediencia en Edén. Y dice la Escritura que por la desobediencia de un hombre, el pecado entró en el mundo. Y se transfirió a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron. Entonces, lo que Adán hizo, se metió a la raza humana y hoy tú y yo la traemos también. La misma desconexión
y traemos una naturaleza irregenerada, una naturaleza caída. Vivimos en la carne, tenemos un sarc que nos hace pensar y tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Algo que no sucedía con Adán cuando estaba en Edén, porque estaba conectado con Dios. ¿Sí están captando, mis hermanos, lo que les estoy tratando de explicar? Muy bien. Punto número 2 de nuestra enseñanza. La desconexión de Dios es algo literal. O sea, ¿sucedió de veras? ¿Es algo real? Claro que sí. Es algo real. Es literal. El hombre se despegó de Dios y ese es su estado, despegado. ¿Y qué significa, hermanos, desconexión? ¿Qué significa? ¿Mande? Desenchufar algo. Perfecto. Ay, aquí había un abanico. El abanico, si lo conoces, y tiene un cable, y si tú lo conectas, está ¿cómo? Está enchufado. Y funciona para lo que fue creado, ¿cierto? Pero si tú lo desenchufas, simplemente no funciona. Entonces, buscando qué significa desconexión, el diccionario nos dice que es interrumpir la conexión entre dos o más cosas. Significa interrupción del funcionamiento de un aparato mecánico o eléctrico al cortar el suministro de energía. Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Pero en las relaciones humanas significa dejar de tener comunión, dejar de tener relación con, significa dejar de estar unidos. Eso es exactamente lo que pasó con el ser humano, con Dios. Fue desconectado de Dios y al instante dejó de tener comunión, dejó de tener acuerdo, ya no tienen nada en común. Ahora el hombre ya no se puede relacionar con Dios porque está desconectado, se desenchufó y entonces ya no está unido a Dios. Entonces Dios está por un lado y el hombre está por otro. Antes el hombre veía a Dios, que era espíritu, ahora el hombre no mira a Dios. Antes el hombre oía la voz de Dios, hoy el hombre no oye la voz de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Porque yo los veo que haces. Entonces, la desconexión espiritual de Dios es la interrupción de toda facultad para comunicarnos y para relacionarnos con Él. Esa desconexión provoca, observa muy bien, provoca que no funcionemos correctamente. Entonces empezamos nosotros a actuar con un funcionamiento que no es el que Dios diseñó para nosotros. Dios planeó que estuviéramos conectados a Él. Y entonces de Él provenía nuestra fuente de movimiento, nuestra fuente de poder para nosotros funcionar como Dios nos diseñó. Entonces, quien no está conectado con Dios, no recibe su fuente para funcionar correctamente. Lo que pasó con el ser humano es que el ser humano se desconectó del amor de Dios. Se desconectó de Él. Y al quedar desconectado del amor y de la esencia de vida que es Dios, quedó conectado a la fuente de temor y quedó conectado al reino de las tinieblas. Y entonces ahora el hombre funciona o mal funciona porque la fuerza que lo impulsa no es la fuerza de la presencia de Dios, del amor, sino que es la fuerza del reino de las tinieblas. Por eso es que el ser humano piensa y actúa mal. Y entonces el pecado se viene moviendo en el hombre y el hombre cada vez viene creando nuevas formas de hacer pecado, nuevas maldades, nuevas distorsiones de vida, cosas que antes no existían, pero todo es producto de que el hombre no funciona correctamente. Y produce todo aquello que está equivocado.
y su conocimiento del bien y el mal lo hace actuar sin consultar a Dios, y todo lo que genera no es bueno. La desconexión espiritual de Dios es la interrupción de toda facultad para comunicarnos y relacionarnos con Él. Provoca que no funcionemos correctamente para lo que Él nos diseñó. Entonces, yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que tiene a Cristo en su corazón? Observa muy bien esto. A partir del día que tú y yo conocimos a Jesús y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, allí sucedió algo espiritual. Fuimos enchufados otra vez con Papá Dios. Eso es lo que ocasionó el haber creído con Jesús. Pero entonces, hay un antes y hay un después de ese momento. Y yo quiero preguntarte, ¿cuáles son las consecuencias de la desconexión? Y ahorita vamos a entender todo lo que tiene que ver con conexión. ¿Cuáles son las consecuencias de la desconexión de Dios? Mira, lee conmigo esto. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. O sea, a causa de su desconexión. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Ese es el antes. Allí vivíamos todos. Pero si tú un día aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, fuiste conectado otra vez. Toda posibilidad de vivir como vivía Adán en el principio, hoy es posible para ti y para mí. ¿Cómo así, Eleazar? ¿Cómo eso puede ser verdad? No, es que sí es verdad. Pues vamos a avanzar, vamos a continuar. Mira, la consecuencia fundamental de la desconexión de Dios es nuestra muerte espiritual y vidas llenas de maldad. Esa vida llena de maldad y esa vida desconectada de Dios, muertos espiritualmente, es decir, acciones pecaminosas que no nos inquietan en nuestro espíritu. En cambio, un hijo de Dios que ha sido conectado, ha recibido la vida de Jesús en su corazón, caray, ya no puede ni pecar a gusto, porque su conciencia le recrimina, cosa que no sucedía antes, porque estaba muerto espiritualmente, pero el día de hoy sí le recrimina. ¿Por qué razón? Porque fue depositado en su interior nuevamente la moral de Dios. Quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes no siente nada ni se inmuta cuando dice una mentira? Te voy a confesar algo. Yo he tenido tiempos muy buenos en mi relación con Dios y tiempos muy malos, donde estando conectado con Dios por la sangre de Jesucristo, eso es una verdad que eso no va a cambiar jamás, pero yo me he dado a vivir como si no estuviera conectado. Y yo soy el peor de todos ustedes, ¿eh? Yo sé que esto no les pasa a ustedes, pero yo soy el peor de ustedes. Y he vivido tiempos así, donde en esos tiempos mentir se me hace tan fácil y no siento nadita. Pero eso sí llega a la noche. Y el diálogo del Espíritu, porque el Espíritu nos habla. Total que me llama con su amor, al punto en que me redarguye tanto que no resisto y vengo a papá y le pido perdón. ¿Sí me explico? Ya no peca uno a gusto. Entonces, la vida de pecado y la vida desconectada de Dios produce esa muerte espiritual y entonces uno vive haciendo cosas increíbles.
increíbles. La maldad, la vida desconectada y la maldad en la que se vive producen cosas como estas. Mira, la maldad produce intranquilidad. Nadie está tranquilo cuando está viviendo desconectado de Dios. Y quiero decirte una cosa. Recuerda cómo vivías antes de conocer a Cristo en tu corazón. La maldad produce intranquilidad. No hay tranquilidad en el corazón de la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Puede producir enfermedades tanto físicas como mentales. Vive tan angustiada la persona que provoca colitis, gastritis, y cuando esto sigue aumentando, las enfermedades son terribles. Hay perforación intestinal, hay un montón de otras cosas. Pero también la persona tiene enfermedades mentales. Anda esquizofrénico, siente que lo andan persiguiendo, siente que no tiene ningún lugar seguro en ningún lugar. También esa persona no tiene paz interior, está en desesperanza interior, no tiene paz, no tiene tranquilidad. E incluso esa situación interior hace que siempre nos vaya mal. También produce que nos metamos en conflictos con la gente. Tenemos muchos enemigos y por causa de tantos enemigos hay muertes tempranas. Esa es la vida sin Cristo. Y luego la maldad, al paso de los años nos damos cuenta que es una esclavitud. Una esclavitud. Son unas poquitas de las muchas cosas que pasa cuando la persona está desconectado de Dios. Punto número 3. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? Y sabes una cosa, es muy importante que todo hijo de Dios entendamos todas las cosas espirituales que la muerte de Jesús logró por nosotros, logró para nosotros. Lee conmigo este versículo, Colosenses 1:20 al 22, dice: por medio del Hijo, Dios reconcilió con Él todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa paz la logró Dios por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos debido a sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los ha reconciliado por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo para presentarlos santos, sin mancha ni culpa ante la misma presencia de Dios. ¿Qué cosas ha hecho Cristo por nosotros? Pues mira, Jesús en la cruz arregló nuestra condición con Dios. Arregló nuestra condición con Dios. ¿Y en qué consistió esa condición? Pues que nos restauró. Es decir, el habernos alejado de Dios, hemos ido en deterioro, hemos ido cada vez en perjuicio de nosotros mismos. Jesús nos restauró, nos arregló y nos colocó en el mismo estado que teníamos antes. Quitó de nosotros todo nuestro pecado. Quitó de nosotros toda la maldad. Y también nos dio una conciencia moral de Dios. ¿Qué otra cosa hizo Papá Dios con nosotros? Nos conectó de nuevo. Jesús, por su sacrificio, por lo que Él hizo, nos conectó otra vez con Dios. Y si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, estás conectado otra vez. Y es lamentable que a pesar de que nosotros hemos sido conectados con Dios, ya no le pertenecemos al diablo, ya no le pertenecemos al reino de las tinieblas. Él continúa, y aún con más fuerza, continúa persuadiéndonos y continúa buscando engañarnos. Porque hay mucho hijo de Dios que se descuida en su vida cristiana. Hay mucho hijo de Dios que ignora los caminos y los pensamientos de papá. No buscan estar cerca de papá Dios. Lo consideran como algo ocasional. Si lo ocupo, lo busco. Y entonces el diablo es astuto
Y dice la Escritura que anda como león rugiente, buscando a un descuidado. Y sobre ese se va. Y le llega diciendo cosas como con Eva. ¿Te dijo que no comieras de ese árbol? Oye, mira tan bueno que se ve. Qué malo es Dios. No quiere que sean como Él. La persuasión y el diablo nos trabaja. Un descuidado, alguien que no está buscando a Dios de verdad con sinceridad, no, hombre, lo agarra de bajada y le da una revolcada, pero buena. Y te lo digo porque a mí me las ha dado durísimo. Pero al cabo, después de 2, 3 trancazos que me doy, recapacito, vengo a papá Dios, no puede contra mí, es que me descuidé. Me descuidé y me dio un sopazo. Pero no puede contra mí. De hecho, a lo más que puede hacerme es a que me dé 2, 3 cocolazos. Es todo lo que puede. Que me dé 2, 3 tropezones. Y vivo días amargos porque me descuidé de mi relación con Dios. Pero no tiene permiso para tocar mi verdadera vida. ¿Me oíste bien? No tiene permiso de tocar mi verdadera vida. A lo más que puede llegar a tocarme es al cuerpo. O lo enferma o el cuerpo muere. Es a lo más que puede llegar a tocar el diablo. ¿Te acuerdas con Job? A lo más que llegó con Job, lo hizo perder sus bienes, lo hizo perder todo lo que pertenece a este mundo. Y le trajo una sarna bárbara. Le tocó el cuerpo. ¿Pero qué le dijo Dios? Nomás su vida, no la toques. Entonces Dios es el que le pone los límites al diablo. Y el día de hoy sigue sucediendo lo mismo. Un cristiano descuidado. Y no me digan que no saben de qué se trata esto. Porque todos lo sabemos. Ese es el día a día de nuestro caminar cristiano. Pero ¿sabes una cosa? No debiera ser así. Porque hemos sido llamados a vivir en victoria. El diablo ya está vencido. Y el victorioso vive dentro de nosotros. Entonces Jesús en la cruz arregló nuestra condición. Nos conectó de nuevo con Dios. Y al momento en que nos conectó, sucedió así porque nos dio vida espiritual. Y una vez teniendo vida espiritual, estamos en posibilidad de volver a comunicarnos con Dios y de volver a relacionarnos con Él. Entonces todo aquel que es hijo de Dios puede relacionarse con Dios y puede comunicarse con Dios. Es decir, puede hablarle a Dios, pero también puede escuchar su voz. Y si alguno de nosotros dice, ay, es que yo no sé cómo habla Dios, pues ¿sabes qué, mi hermano? Te animo, esfuérzate. No tienes que estar ignorante de cómo se oye la voz de Dios. Hemos hablado mucho del tema y te invito a que te esfuerces para escuchar su voz, porque estás conectado y puedes comunicarte y relacionarte con Dios. Pero hay que aprender cómo es eso. Y otra cosa que nos pasa como consecuencia de esa conexión que tenemos de nuevo con Dios es que es posible que el día de hoy tú y yo volvamos a vivir en plena y en completa dependencia, no en nuestra autosuficiencia, no en nuestra autosuficiencia. Eso es lo que Papá Dios quiso evitar al hombre en Edén, que no comiera del árbol prohibido, porque le ocasionaría todo esto, y Dios se lo quería evitar. Mira, continuemos entendiendo lo que Jesús logró por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros. Lee conmigo este versículo. Es el momento final, cuando Jesús está en la cruz y está muriendo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y quiero que por favor aprendas a poner atención a lo que las palabras dicen.
Jesús sabía que llegaría el momento final y los profetas habían hablado y habían dicho que tendrían que ofrecerle vino amargo, vino mirroso. Es un vino que está fermentado de una manera y en español se tradujo vinagre. Y pues ponle, pues es el vinagre, es amargo, es feo, pero es vino mirroso, con mirra. Y ese vino lo que ocasionaba en los que estaban sentenciados a muerte era de que les provocaba un estado anestésico, para que la muerte fuera más noble con ellos en el momento final. Y a Jesús se lo dieron, pero Jesús lo rechazó, porque no debería de tener alteración en todo lo que estaba viviendo, no debía tener alteración mental ni emocional, debió vivirlo en sus cabales. ¿Me explico? Entonces dice, hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Fíjate bien lo que aquí pasa. A Jesús el diablo no le quitó la vida. Jesús la entregó de su propia voluntad. Y así como la entregó, tú y yo sabemos que cuando resucitó igualmente la tomó. Entonces Jesús se declaró a sí mismo como Señor sobre la muerte, pero autor de vida. Tiene poder sobre la muerte, papá Dios. Por la obra que Jesús hizo al morir, pero también resucitó. La resurrección no es sino la comprobación de que todo lo que Jesús nos vino a decir era verdad. Era verdad, hermanos. Y mira, lo que significa el término consumado es, viene de este término griego. No quiero que aprendan griego, solamente les quiero decir que la Biblia se escribió, el Antiguo Testamento, en hebreo y arameo, algunas porciones en arameo, pero todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y si tú y yo queremos entender bien lo que significan las palabras que leemos en la Biblia, va a ser muy necesario que vayamos a los manuscritos originales. Y para eso hoy tenemos muchas herramientas, diccionarios, compendios bíblicos, que nos ayudan a entender por definición lo que los términos en griego querían decir y cómo se tradujeron al español. Entonces, buscando esto, el término que al español se tradujo consumado es un griego que es teleo. Y esa palabra en el griego lo que quería decir era esto: finalizar una relación, llevar a su fin, completar, cumplir. Eso significaba. Entonces Jesús, cuando estaba en la cruz, cuando dijo consumado es, eso es lo que quiso decir. Se finalizó una relación. ¿Pero qué relación? La relación que el ser humano tiene o tenía con el reino de las tinieblas. Y mira, esa palabra griega que se traduce al español como consumado es, se ha encontrado en papiros que se utilizaron en aquel tiempo como recibos de impuestos. Cuando alguien pagaba una deuda ante el SAT, cuando alguien pagaba una deuda, se le daba un recibo que decía consumado es. Entonces Jesús, cuando dijo consumado es, vino a establecer todas las indicaciones que papá Dios le había dicho que hiciera y las cumplió. Cuando dijo consumado es, dijo se acabó esa relación que usted y que yo teníamos antes con el reino de las tinieblas. Llegó a su fin, se terminó, está hecho, es una realidad. Tú y yo teníamos una deuda con papá Dios por causa del pecado. Y dice la Escritura en el Antiguo Testamento, dice en la ley, el que la hace la paga. El que peca tiene que morir. Entonces tú y yo teníamos que morir por nuestros pecados. Pero después de muertos, no había manera de regresar otra vez para ahora recibir la vida. Entonces Jesús vino a ocupar nuestro lugar para que tú y yo no muriéramos. Y nuestra deuda por nuestro pecado, deuda que teníamos con papá Dios, Jesús la pagó con su vida.
Y cuando Jesús estaba muriendo, estaba obteniendo nuestros pecados cuando tú y yo creemos en Él. Y Él recibe la muerte que nosotros merecíamos, pero a cambio Él nos da su vida. Él nos da su vida. Entonces Jesús satisfizo todas las demandas de Papá Dios. Todo lo había cumplido Jesús, cabalmente. No faltó absolutamente ninguna cosa. Además, Cristo destruyó al diablo y al miedo que le teníamos a la muerte. En esa obra que Jesús hizo en la cruz, también logró eso. Destruyó al diablo, destruyó al reino de las tinieblas, le quitó todo. Y el hombre, por miedo a la muerte, se ha mantenido esclavo al pecado. Mira lo que dice la Escritura en Hebreos 2, 14 y 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo, o sea Jesús, también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Solamente siendo un ser humano idéntico a ti y a mí, y desde esa naturaleza humana, vencer al diablo. Tú y yo hemos oído muchas veces que en Jesús estaba toda la presencia y todo el poder de Dios. Sin embargo, Jesús, cuando vivió aquí en la tierra, nunca vivió como Dios, vivió como hombre. Nunca nada de lo que hizo, lo hizo como Dios. Ni aún los milagros, ni aún cuando echó fuera demonios, lo hizo como Dios. Sino que debido a que se conectaba y estaba permanentemente conectado con Papá Dios, ejercía la voluntad plena de Papá Dios y por indicación de Papá Dios sacaba a los demonios, sanaba a los enfermos por comunión directa y estrecha con Papá Dios. Nunca lo hizo como ser humano. Jesús cumplió todo. Y mira, algo más, con su muerte, Jesús cumplió lo que Dios dijo a la serpiente en Edén. ¿Qué le dijo a la serpiente en Edén? ¿Te acuerdas? Aparte de que se iba a arrastrar y que iba a vivir como arrastrada toda su vida. ¿Qué más le dijo? Sí, le dijo: voy a poner enemistad entre tu simiente, es decir, la simiente espiritual de maldad, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Voy a poner enemistad entre ustedes. Y algo va a pasar allí. Tú le vas a morder el talón. Ay, cómo le vas a hacer trastabillar y difícil caminar. Pero ella te va a pegar en la cabeza y te va a matar. Eso le dijo. Mira lo que dice. Perdón, ya me había adelantado. Habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer. ¿Quién es ese descendiente? ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. Su descendiente. Ese hijo prometido que vendría. Su descendiente, el descendiente de la mujer, te aplastará la cabeza. Para que tú puedas matar a un animal, le puedes cortar la cola, cortarle las patas, hacer lo que quieras con ella, pero mientras no aplastes la cabeza, no muere. Y lo que hizo Jesús fue, le aplastó la cabeza al diablo. Destruyó el reino de las tinieblas. Y cumplió Jesús lo que Papá Dios dijo en Edén contra el diablo y su simiente. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. ¿Hay alguien de ustedes que en alguna ocasión ha sentido una molestia en el talón? ¿Cuántos tienen espolón calcáneo?
No saben lo que es espolón calcáneo. Ok, un espolón calcáneo, en el hueso del talón empieza a haber depósitos de calcio en la parte de abajo y se empieza a formar un pico. El talón es plano, plano como esto, ¿sí? Y entonces por la superficie de abajo se empieza a depositar acúmulos de calcio y se empieza a formar un pico hacia abajo. Entonces cuando la persona camina se pica solo. Y es una situación tan molesta y puede ir aumentando y se puede ir agravando al punto en que hay ocasiones en que la persona tiene hinchado el talón y lo tiene rojo. Eso no se resuelve con aspirinitas. Tiene que ir con el doctor y el doctor le abre el talón y luego agarra esa espina y la raspa hasta que deja otra vez suavecito el talón. ¿Ok? Entonces, a lo más que el diablo iba a poder hacer es eso, hacerlo batallar para caminar. Pero Jesús le aplastó la cabeza. Eso hizo Jesús. Entonces, ¿qué hizo Cristo por ti y por mí? Ay, hermanitos míos, nos dio todo. Todo. Por eso te decía, cuando recién tomé este lugar, que si tú y yo llegamos a comprender y el Espíritu Santo nos revela todo lo que Cristo hizo por nosotros, íbamos a entender por qué razón adoramos a Dios. Iba a cobrar sentido. Hay una gratitud en el corazón a Dios donde decimos: papá, eres hermoso, te adoro, porque eres el único que merece ser adorado. Eres el único que merece reconocimiento. Toda la gloria es para ti, papá. ¿Por qué razón? Porque tú venciste al diablo y me has hecho a mí libre de sus garras, de sus engaños. O sea, y empieza uno, bueno, todo lo que brotaría de nuestro corazón, todo debe ser expresado en gratitud a papá Dios. Todo debe ser expresado en agradecimiento. Eso es adorar a Dios. Eso es tener conexión con Él. Lo podemos hacer porque tenemos espíritu. Y al mismo tiempo, como agradecimiento, papá Dios, por todo lo que ha hecho por mí, yo me conduzco por la luz en la vida. Ya no las mentiras. Ya no quiero fallarle a papá Dios porque ha sido muy bueno conmigo, me ha dado todo. Ya no le voy a gritar a la persona esta que me fastidia. Ya no le voy a gritar ni voy a insultarle a mi esposa. O ya no le voy a decir cosas feas a mi esposo. Todo eso que me desagrada. O sea, ya no. Ahora amamos con el mismo amor con el que papá Dios nos ha amado a nosotros. Y esa vida, viviéndola así, son acciones también de adoración. Cada que yo obedezco a Dios en algo, es una acción de adoración. Es decir, nuestra vida se debe de levantar como un olor fragante, como una ofrenda de adoración a Dios. Pero el momento que tú y yo aquí en la iglesia estamos cantando y tomamos una pausa y les pedimos, levanten sus manos, es un momento de quietud para en espíritu conectarnos con papá Dios y darle gracias. Adorarlo. Eso es, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Quiero decirte que no fue todo lo que papá Dios hizo. Hay algo más. Por causa de la desobediencia, el hombre se desconectó de Dios y quedó en tinieblas. Quedó sin la luz de Dios en su interior. Quedó en oscuridad. Y también fue contaminado su ser. Entró el virus de la maldad en su interior, como una computadora que se afecta por un virus y la hace funcionar mal. Entonces, el ser humano estaba desconectado de Dios. Y Jesús, y fue separado, fue alejado de Dios. El hombre no tenía acceso a Dios. No tenía acceso a Dios. No había forma como el ser humano se acercara a Dios. Dios estaba lejos de él. Y algo que Jesús hizo por nosotros fue que abrió el camino otra vez para volver a papá.
abrió el camino de regreso al Padre. Mira lo que dice la Escritura. Cuando Jesús moría, entonces Jesús clamó de nuevo a gran voz y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. A lo mejor tú has leído esto y no tiene sentido. Pues, ¿qué onda? Se rompió una cortina. Ya, ¿qué más significa? Es que todo tiene significado. Para los judíos, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo tenía un significado muy especial. Ese velo dividía dos áreas. La primera, el lugar santo, donde algunos sacerdotes consagrados y de alto rango podían entrar al lugar santo. Pero luego estaba el velo, y detrás del velo estaba el lugar santísimo. Era la otra área, el lugar santísimo. Y el lugar santísimo significaba la misma presencia de Dios. Allí estaba el arca del pacto, que tenía una tapa y que tenía unos ángeles que inclinaban sus alas uno contra el otro. Y desde ese sitio Dios le hablaba al pueblo. Era la presencia misma de Dios, el lugar santísimo. Pero ese velo estaba en medio. Tenía un significado muy importante. Nadie podía entrar al lugar santísimo porque moría instantáneamente. De hecho, los mismos sacerdotes consagrados para eso, el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año, después de haber completado todo un ritual de limpieza, de consagración personal, de búsqueda, de limpieza de su conciencia, sus acciones, todo, habiendo matado animales para que derramaran su sangre y sus propios pecados fueran limpiados. Hasta que no haya cumplido ese ritual, el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año entraba a la presencia de Dios para allí pedir por los pecados del pueblo. Y si algún sacerdote no se preparaba correctamente al entrar después del velo, caía muerto al instante. ¿Ves qué importante era ese velo? Pues con la muerte de Jesús se rasgó, se rompió de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, del cielo hacia la tierra. Esto significa, todo esto que te estoy diciendo es una representación de la condición del ser humano con Dios. El hombre estaba separado de Dios y no podía llegar a la presencia de Dios sin morir por causa del pecado que había en él. El hombre estaba lejos de Dios por causa de su pecado. El hombre no podía venir a Dios cuando quería, porque estaba cerrado el camino a papá Dios. Dios estableció una forma y eran los rituales a través del templo, del tabernáculo. Era la única manera como el hombre se acercaba a Dios. Así es que un hombre cualquiera no lo podía hacer si no lo hacía mediante los sacrificios, matando animales y derramando su sangre inocente por su culpa. Con Jesús se resolvió este inconveniente. El santo, el inocente, murió por los culpables. Ya no había que seguir matando ni borregos, ni ovejas, ni bueyes, ni nada. Sangres de animales ya no era necesario. Un solo sacrificio más de un ser humano, hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo. No tenía genealogía humana. Su descendencia era el Padre. Si a Jesús se le ha tomado una muestra de sangre para ver qué tipo de sangre tenía, el resultado del laboratorio hubiera dicho hijo de Dios, porque no había un hombre varón que haya inyectado el semen varonil
para que se haya engendrado vida humana. No había en Jesús eso. La matriz de Eva fue el depósito para que allí se reprodujera, pero la semilla era la semilla del Espíritu Santo. Y cuando Jesús murió inocente. Era un ser humano, vivió todas las cosas que tú y yo vivimos, todas las seducciones del mundo, el deseo de decir mentiras, el deseo de rayársela a este que me está haciendo bullying. Jesús lo vivió, lo sintió, todo, pero nunca pecó, nunca. Y cuando murió, voluntariamente se entregó, porque él sabía por qué iba a morir. Iba a morir porque sabía que tú y yo no podíamos vivir bien, no podíamos cumplir los mandamientos de Dios. Estábamos lejos de Papá Dios y no nos podíamos acercar a Dios. Entonces Jesús vino del cielo para morir en nuestro lugar. Y cuando Jesús murió, abrió el camino al Padre. Ahora tú y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios si hemos creído en Jesús. Jesús nos toma y nos lleva a la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios, allí podemos derramar toda la carga que tú y yo traemos. Así que yo te invito a que aprende esto. Aprende a derramar tu carga en Papá Dios, no en otro ser humano que está igual de abatido que tú. Pero a veces Dios usa a gente para que nos ayude, pero el enfoque correcto es venir al trono de Papá Dios, porque está abierto el camino. Eso es lo que hizo Jesús, abrió el camino de regreso al Padre. Entonces Jesús nos volvió a restaurar. Esto éramos tú y yo, maltrechos, no funcionábamos bien, nadie nos quería exhibir porque nos veíamos feos, y fuimos restaurados. Y mira qué bonito se ve después de que está restaurado. Vuelve a su estado original. Pero también fuimos reconectados. Mira, ahora damos la luz de Jesús. Todo esto tú y yo lo entendemos por los caminos y los pensamientos de Papá. Oremos, hermanos. Gracias, Padre. Gracias por todo esto que nos das, porque en tu palabra encontramos verdades tan grandes y verdaderas que por ellas podemos nosotros vivir, podemos ser libres, podemos obtener la paz que tú nos das. Es hermoso leer en tu palabra, en tus caminos y tus pensamientos, que el diablo no nos toca, no tiene permiso. Es hermoso entender que tú nos has dado vida y salvación. Es hermoso saber que en ti podemos tener paz. Es hermoso, Señor, saber que en ti se abre un mundo de posibilidades. Todo lo podemos en Cristo, quien fortalece nuestro ser interior. Gracias, Padre, por ello. Yo oro y pido, Dios mío, delante de ti por estas personas, por la gente de esta iglesia, para que vivan una vida comprometida contigo, para que tú traigas a su corazón convicción de formalidad, convicción, Dios mío, de un compromiso real, que vivan su vida cristiana como tú esperas que la vivan. Padre, bendícelos, llénalos de tu amor. Dales la fuerza suficiente para creer, para ser libres. Dales la convicción en su corazón, Señor, para romper con todas esas creencias equivocadas que el diablo ha sentado en su interior con puras mentiras. Padre, gracias porque a través de Jesús tú nos has dado libertad.
Él venció, pero nos dio todos los beneficios de su victoria. Y hoy somos tus hijos también. Y todo lo que le has dado a Jesús, nos lo has dado también a nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque por Jesús hemos sido restaurados de nuestra condición caída y hemos sido reconectados contigo para volver a la comunión y a la dependencia de ti. Algo que deseabas que no fuera roto cuando prohibiste que comiera el hombre de ese árbol prohibido. Pero gracias que por Jesús hoy nos vuelves a reconectar. Gracias, Padre, porque estamos enchufados otra vez. Amén.